Bueno, a continuación les haré una breve explicación de cómo funciona nuestro algoritmo y de su implementación en Python. Primero vamos a hacer casi todos los cálculos en función de la librería NetworkX, también teniendo en cuenta la facilidad que presenta en funciones como el cálculo de la distancia más corta a través de Dijkstra. Entonces, nuestro código lo que hace es recorrer todas las instancias y solucionarlas en una sola corrida, donde el tiempo de cada una es calculado independientemente. Lo primero que tenemos son la definición de todas las funciones que vamos a utilizar a lo largo de nuestro código, donde la primera función es una función Dijkstra, donde lo que vamos a pasar es un grafo y unos pares de nodos, o sea, unos arcos dentro de ese grafo, y básicamente él nos va a devolver las distancias calculadas con la función de Dijkstra incluida en la librería. Después de esto tenemos una función que crea un grafo completo. Básicamente nosotros debemos identificar todos los nodos de grado impar y para todo este conjunto de nodos de grado impar, crear todos los arcos posibles entre ellos. Básicamente esto lo que hace es crear ese grafo entre todas esas parejas que le vamos a definir. Posteriormente tenemos una función que calcula el grafo aumentado. El grafo aumentado es básicamente tenemos un grafo, tenemos unos matchings de mínimo peso y los vamos a agregar a ese grafo retornándolos en un grafo aumentado. Finalmente tenemos una función que encuentra el circuito euleriano de ese grafo aumentado, donde debemos también pasar como parámetro el grafo original para tener en cuenta cuáles son esos arcos nuevos que se agregaron, cuya característica principal es que su trail es augmented. Ahora, lo que hacemos es empezar por leer el archivo de parámetros que se nos da, donde la primera línea, como vemos, no tiene información que requeramos. A partir de esas dos esquinas que nos dan del rectángulo de corte, lo que vamos a hacer es generar los 4 nodos contenidos en las esquinas. Estos nodos los vamos a almacenar en una lista X y en una lista Y, donde se tiene la información de la coordenada X y la coordenada Y de ese nodo. Lo que vamos a hacer es ordenar esas listas, una por la coordenada X y una por la coordenada Y. ¿Qué ventaja nos brinda esto? Que si existe un arco que va desde 0, 0 hasta 0,20 y hay otro arco que va desde 0,10 hasta 0,30, entonces nosotros debemos crear uno de 0,10, de 0,0 a 0,10, uno de 0,10 a 0,20 y uno de 0,20 a 0,30, puesto que tenemos que discretizar ese espacio en lo más pequeño posible. Ahora, creamos un diccionario de arcos donde vamos a empezar a guardar esa información de los arcos según la lógica que les acabo de explicar. La distancia también la calculamos como la diferencia en coordenadas Manhattan y lo multiplicamos por la pendiente de la gráfica de corte. Ahora, creamos el grafo, le guardamos la información de todos los arcos y de todos los nodos con sus respectivas coordenadas. Nótese que aquí el trail es rs, a diferencia de la función donde el trail es augmented. Ahora, lo que hacemos es encontrar todos los nodos de grado impar dentro de nuestro grafo. Con estos nodos vamos a generar todas las combinaciones posibles, todos esos arcos que se puedan crear, y con nuestra función Dijkstra vamos a calcular la distancia más corta. Una vez teniendo esa lista, esa información de distancias más cortas, vamos a llamar a nuestra función de grafo completo, pero lo importante es que vamos a voltear los pesos. ¿Por qué vamos a voltear los pesos? Porque la librería de NetworkX tiene una función implementada que se encarga de hacer un matching de máximo peso. Si nosotros volteamos los pesos y usamos el algoritmo de matching de máximo peso, es un paralelo a hacer un matching de mínimo peso, sin embargo, computacionalmente muy rápido. Ahora, esa información lo vamos a pasar a una lista que posteriormente se la pasaremos a nuestra función de grafo aumentado, generando el grafo final. Este grafo final es el grafo original más los arcos del matching. Esto lo que nos va a permitir es que todos los nodos sean de grado par. Ya una vez todos los nodos son de grado par, lo que vamos es a crear el circuito euleriano dentro de ese grafo con la función que previamente se mostró. Ahora, lo que vamos a hacer es recorrer ese circuito euleriano verificando si ese arco ya fue recorrido.
En el caso en el que ese arco ya haya sido recorrido, lo vamos a anexar a nuestra lista de solución con un atributo de 0 en la última entrada de la tupla. Este 0 lo que va a representar es que ese arco debe hacerse volando, puesto que no se puede repetir el mismo arco en corte. Ahora lo que vamos a hacer es imprimir las soluciones y mientras las imprimimos vamos a recalcular esos arcos que deben hacerse volando. Aquí lo importante es verificar cuando hayan varios arcos seguidos en el aire que no se pase por todos, sino que se vaya de la coordenada inicial a la coordenada final. Entonces básicamente si nosotros vamos en un arco que es cortando y nos encontramos con un arco que debe ser volando, lo que vamos a hacer es esperar hasta encontrar el próximo arco cortando y todos esos arcos en la mitad van a hacerse volando. Lo importante es que vamos a tomar la coordenada inicial del primer arco volando y la coordenada final del último arco volando y vamos a crear un nuevo arco que conecte estos dos puntos directamente. Dependiendo la distancia que encontremos para estos arcos, que es calculada directamente como una distancia euclidiana, teniendo en cuenta que esto puede hacerse de manera diagonal. Dependiendo de esta distancia, calculamos el tiempo en función de las tres pendientes que se observan en la gráfica. Finalmente, imprimimos estas soluciones en el archivo de texto que nos va a informar cómo debemos recorrer esas coordenadas y imprimimos en consola el tiempo computacional y el tiempo de corte total que vamos llevando en esta suma. Ahora, ya aquí termina de correr como tal el tiempo computacional que presentamos dentro del informe. Sin embargo, para poder presentar imágenes de cómo se ven estos grafos, cómo se ven estos cortes, tenemos este código al final, que básicamente lee esa solución que imprimimos, recupera cuál es la secuencia en la que se debe cortar y posteriormente genera un punto PNG que exporta donde se ve reflejado el orden en el que se debe hacer el corte. Entonces ahora voy a correr el código para ilustrar cómo funciona. Lo primero que vemos es que él empieza a hacer el for recorriendo todo. Igualmente aquí por detrás él está imprimiendo el archivo de resultados, está imprimiendo la imagen de cómo se debe hacer el corte, que no está reconocido en este tiempo computacional. Por eso es que tal vez podamos ver que se ve un poco más demorado de lo que realmente es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Primero, ya tenemos los tiempos computacionales que reportamos en la solución. Segundo, podemos ver que se imprimieron los resultados. Entonces, por ejemplo, los resultados de la instancia número 1, lo que vemos es el arco desde, el arco hacia, el tiempo que me va a tomar y si lo voy a hacer cortando o lo voy a hacer volando. Por ejemplo, este arco, lo que va a pasar es que vamos a ir de la coordenada 167,0 a la 167,140, donde nos vamos a demorar 0.54 segundos y lo vamos a hacer volando. Podemos ver la imagen que nos resume este corte. Lo importante resaltar es que como hay unos arcos que son repetidos y uno se hace cortando y otro volando, el número que se muestra en pantalla es únicamente el del último arco que se ha recorrido. Por ejemplo, vemos que aquí tenemos el arco 1, el arco 2, el arco 3, 4. Aquí viene el arco 5, pero después el arco 6 lo vuelve a recorrer, pero volando. Sin embargo, como el arco 6 es el último en mostrarse, es el que se evidencia en pantalla. Sin embargo, quiero resaltar que en el archivo de texto, donde vemos los resultados finales, este fenómeno no ocurre, sino que sí se muestran las coordenadas muy detalladas de cómo se debe recorrer. Aquí lo que vemos son los resultados de la instancia 13, que era una de las instancias de mayor número de arcos, solamente por ilustrar el funcionamiento del algoritmo. Igualmente vamos a mostrar esta instancia donde sucede exactamente lo mismo que les mencioné, 1, 2, aquí vendría el arco 3, sin embargo el arco 270 fue pintado posteriormente, implicando que el arco 3 no se puede mostrar visualmente. Sin embargo, quisiera destacar, por ejemplo, este arco 284 que es recorrido de manera diagonal, atribuido a los cortes que son hechos volando. Siendo así, este es nuestro algoritmo, esta es nuestra solución al problema. Espero les haya gustado y muchísimas gracias.